Hola y bienvenidos, ya estamos de vuelta una vez más para traeros otro nuevo tutorial de estos que estamos haciendo dedicados a consolas retro. Son consolas que tienen más de 15 años y en esta ocasión le ha tocado a la Game Gear. Es una consola portátil que fabricaba la compañía Sega, que probablemente tenga alrededor de unos 25 años y sobre todo su innovación en aquella época era la pantalla color, mientras que sus rivales aún seguían con aquellas típicas pantallas de verde fosforito o en monocromo, que era blanco y negro. Ella ya incorporaba, como he dicho, una pantalla color. Pero bueno, vamos a enseñar como siempre a desmontar lo que es la consola y señalar o puntualizar los errores o problemas que tenía más comunes este tipo de consola. Antes de continuar, como siempre, vamos a mandar el saludo a nuestros suscriptores e invitar al resto de personas que se unan a nuestro canal y así recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Ahora lo que voy a hacer será mostrar 4 de los problemas más comunes que tenía la consola. Uno de ellos era cuando nosotros queríamos conectar lo que es el cargador de corriente y encendíamos la consola. Vemos cómo se apaga ya sola. Después de varios intentos se mantenía encendida. Luego el segundo era ese típico sonido, silbido o ruido en el altavoz. Y luego el tercero, no sé si se verá en la imagen, una distorsión en la imagen como si fuesen unas líneas. Estos 3 problemas están causados prácticamente por el mismo factor. Luego quedaría el cuarto problema, que era cuando, por ejemplo, vamos a poner un juego. Por ejemplo, este juego. Lo conectamos, encendemos la consola y a veces lo coge, pero había otras veces. ¿Ves? Ahora vemos otra vez que no lo quiere detectar. Y ahora sí. Ese, como he dicho, sería el cuarto. Entonces, bueno, una vez mostrado esto, lo que vamos a hacer será lo siguiente: desmontar la consola. Para ello lo que vamos a hacer será darle la vuelta, y aquí vamos a encontrar lo que son 2 tapas, que son las que ocultan lo que son las baterías o las pilas. Ahora lo que haremos será hacernos con un destornillador de punta de estrella, para así poder quitar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos de cabeza de estrella. Bien, una vez destornillado lo que son los tornillos de cabeza de estrella, nos quedaría el último tornillo, que es el típico tornillo que se utilizaba en aquella época, que se le llama tornillo de seguridad, que como he dicho en anteriores tutoriales se puede quitar de 3 maneras. Una, y la más rápida y sencilla, era conseguir lo que es un cartucho o una funda de un bolígrafo. En España se le suele llamar el bolígrafo el Bic, que es muy famoso, que es hexagonal. Entonces lo que hacíamos es quitar la lámina o lo que es la tinta interior, y con un encendedor o mechero quemábamos la punta para así poder derretir lo que es el plástico. También se podría utilizar lo que es un trozo de plástico cilíndrico, es decir, circular. Entonces, después de quemar lo que es la punta y cuando esté bastante blanda, lo que vamos a hacer es introducirlo en el hueco donde está el tornillo. De esta forma lo que vamos a hacer es crear un molde exacto de lo que es la tornillería. Pero también hay que tener en cuenta que esto no siempre era efectivo. Entonces teníamos una segunda opción, que era comprar lo que es el destornillador original. Claro, en aquella época pues sí era muy común, ahora ya no se utiliza tanto, por lo tanto conseguirlo ya no es tan fácil, pero bueno, se puede conseguir, no hay que decir que no. Y luego la tercera opción, que es lo que yo más o menos saqué de mi mente, cogí lo que era una radial, una Dremel, se puede utilizar, o también una moladora, y es un destornillador de punta de estrella bastante ancho. Entonces lo que hice es hacer un hueco justamente en el centro de lo que es el destornillador. De esta forma lo que creé fue en vez de un tridente, se puede decir un cuatridente, y con estas 4 puntas lo que hago es introducirla en las muescas que tiene el tornillo, y por lo tanto así me deja destornillar el tornillo de seguridad. Bien, ahora lo que vamos a hacer será abrirla. Tal y como está, la vamos a echar a un lado, lo que es la carcasa inferior. Bien, una vez tengamos abierta la consola de la siguiente forma, ya podríamos ver lo que son las 3 placas de las que se compone en realidad lo que es la consola. Tendríamos la placa principal, la placa de sonido y la placa de encendido. También veríamos el causante de los 3 primeros problemas que habíamos comentado anteriormente: distorsión de sonido, distorsión de imagen y lo que a veces quería encender o a veces no la consola. Entonces el causante en realidad son estos capacitadores o condensadores de color negro, que como podéis ver en la imagen nosotros ya los hemos cambiado con anterioridad. ¿Por qué? Porque en realidad son 10
17 condensadores. ¿Qué ocurre? Que si tuviésemos que enseñarlos en el tutorial se haría totalmente eterno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en realidad es enseñaros los pequeños trucos o cómo poder quitarlos, es decir, desoldar o soldarlos con la mayor seguridad posible, porque en realidad el problema en sí reside de que estos capacitadores no son soldaduras perforadas, es decir, que se perforan de un lado a otro la placa, no, son de superficie. Por lo tanto, como la consola ya tiene tantos años, estamos hablando de casi 25 años, las soldaduras están muy viejas. Por lo tanto, si no lo hacemos correctamente, lo que vamos a hacer es eliminar o arrancar completamente lo que es el punto en sí de soldadura. Luego, claramente, pues no vamos a encontrar en la zona donde soldar y vamos a tener que estar buscando puntos alternativos. Ahora llegaremos también a ese punto. Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer por comodidad será desconectar los cables. Hay que tener en cuenta que la zona azul no se tiene que desconectar, es la zona blanca. Tiramos hacia arriba y así dejaríamos al lado esta parte de la carcasa. Ahora vamos a destornillar lo que es la placa, realmente la placa principal. Con el destornillador de estrella, aquí vamos a encontrar unos tornillos de color dorado. Bien, una vez he quitado ya los tornillos de color dorado, que en realidad hemos quitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tendríamos que quitar estos dos también de color negro. Y ahora sí ya podríamos tirar hacia arriba de lo que es la placa. Bien, ahora vamos a dejar a un lado lo que es la carcasa. Y aquí podemos ver que tenemos también lo que es la pantalla, que también sería otra de las reparaciones que se podría hacer en esta consola. Pero claramente esta reparación yo prefiero que la haga un técnico que entienda, es decir, un profesional, porque tendríamos que desoldar todos estos pines. Se haría con un poquito de flux y una pistola de color, se podría quitar lo que es la pantalla que estuviese dañada en esta ocasión y se volvería a poner una que estuviese correcta, es decir, en buen estado. Bien, entonces esto vamos a dejarlo a un lado, porque ya digo que esto es una reparación ya más complicada y nos vamos a centrar realmente en la reparación que es mucho más sencilla. Bien, volviendo de nuevo con el tema de los capacitadores, lo primero que vamos a tener que hacer sería conseguir lo que son los capacitadores que vamos a cambiar. También vamos a dejar una carpeta o un archivo aquí abajo en la información del vídeo, donde vais a encontrar toda la información, como pueden ser imágenes, donde podéis localizar las posiciones de cada capacitador, sus valores correspondientes y los dos tipos de placa que existen. Es decir, como podéis ver en esta imagen, aquí vemos la de doble chip, que vemos aquí dos chips, y luego tenemos otra que solo se ve un chip, que es un poquito más grande y más cuadrado. Entonces, lo que digo, ahí tendréis toda la información correspondiente. Luego, para conseguir los capacitadores no hay ningún problema. Normalmente en internet podéis encontrar el pack o el kit completo de todos los capacitadores que vais a necesitar para cada tipo de placa. Dicho esto, pues nada, ahora lo siguiente sería qué hacer. Como he comentado al principio, el punto más importante, eso tenerlo muy en cuenta, es a la hora de soldar los capacitadores antiguos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si podemos hacer o tener uso de una herramienta de aumento, como puede ser una lupa, unas gafas de aumento, un microscopio, mejor que mejor. Y así podríamos utilizar lo que es un punzón, una herramienta de punta, y con la herramienta de aumento pues iríamos raspando un poquito lo que es la superficie o la costra de la soldadura antigua. Cuando tengamos esto hecho, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de flux o pasta de soldar, que también valdría. Con un bastoncillo lo vamos a ir aplicando en cada punto de soldadura. Luego añadiremos con el soldador de lápiz, cutting, como lo llaméis, vamos a ir añadiendo un poquito de estaño nuevo. ¿Para qué? Para que así el estaño nuevo reactive un poquito más las propiedades del antiguo. Hecho esto, pues tocaría quitar cada capacitador. Por norma vamos a utilizar una pinza para sujetar el capacitador antiguo. Iremos desoldando punto por punto. Cuando tengamos ya toda la placa, digamos, quitada, todos los capacitadores, tocaría volver a colocar los nuevos. Normalmente vienen con el metal, lo que es lo que vamos a soldar, más largo de lo normal. Por lo tanto, es conveniente recortarlos un poquito y darles una forma, para que así luego a la hora de ponerlos en su posición no nos estorbe a la hora de tener que cerrar la consola.
Eso es importante. Luego, una vez que ya tengamos claro este tema, lo que vamos a empezar sería soldar cada uno de los capacitadores. Como he dicho, en la información de este vídeo vamos a dejar una carpeta donde hay unas imágenes donde podéis localizar cada capacitador de cada valor y uno por uno ir soldándolos, ¿vale? Esto ya, por un lado, ya lo tenemos bastante claro. Bueno, ahora vamos con las placas restantes. Tenemos la de sonido y tenemos la de encendido. Vamos primero a quitar lo que es la placa de sonido. Para ello primero vamos a tener que destornillar lo que es la placa metálica esta de aquí. Quitaremos 4 tornillos de color dorado. Y una vez quitado lo que es la chapa metálica, quitaremos 2 tornillos más de color dorado que sujetan lo que es la placa de sonido. Bien, una vez destornillado los tornillos, tiraremos hacia arriba y ya tenemos fuera lo que es la placa de sonido. Aquí el trabajo básicamente es igual que en la placa principal. Vamos a encontrar 5 capacitadores. Lo que vamos a tener más en cuenta es a la hora de tener que quitar los antiguos. Como he dicho, es bastante peligroso si no lo hacemos correctamente. Y en sí, pues nada, luego a la hora de ponerlos, como he dicho aquí en la información de este vídeo, vamos a dejar imágenes donde podéis localizar la posición correcta de cada capacitador y su valor correspondiente. Entonces no vamos a tener ningún problema. La volvemos a colocar en el sitio y ahora vamos con la de encendido. La de encendido vamos a encontrar 2 tornillos de color dorado, los quitamos. Bueno, una vez quitado ya los tornillos, quitaríamos también el aislante este que tenemos de plástico y podríamos sacar lo que es la placa de encendido. Esta placa de encendido pues básicamente se compone de 3 capacitadores electrolíticos, que son estos de color negro, que serían los que causarían el problema del encendido. Pero a la diferencia de los demás, que los demás serán de superficie, aquí podríamos ver ya que están perforados. Es decir, por ejemplo, este es el mayor, serían estos 2 puntos de aquí. El de al lado serían estos 2 y este un poco más pequeño serían estos 2 puntos de aquí. Por lo tanto es mucho más complicado de que fallen los capacitadores. De todos modos, como hemos visto al principio del vídeo, veíamos que la consola a veces se encendía o si encendía se apagaba, la encendíamos se apagaba. Probablemente sea por culpa de este más grande, porque estoy viendo por aquí que está un poquito inflado. Eso quiere decir que puede ser que esté dañado. De todos modos, luego lo cambiaremos y a ver así si lo solucionamos. Ahora vamos a volver a montar lo que es la consola. Pondremos los tornillos de color dorado. El aislante y ya tenemos este lado preparado. Bueno, faltaría la chapa metálica. Ponemos los 4 tornillos y antes de que se nos olvide el interruptor de color naranja que se nos ha pasado, hay que colocarlo también. Bien, de esta forma ya tendríamos preparada lo que es la parte inferior. Ahora vamos con el cuarto problema que teníamos, que era cuando no detectaba bien los juegos. Eso, pues como la mayoría de las veces, siempre es por falta de limpieza de esta zona, del slot, los puntos de contacto. Entonces, para hacer esto, pues nada, lo hacemos con un poco de alcohol y un pincel. Limpiamos bien a fondo todo lo que es la abertura. Y lo mismo tenemos que hacer en lo que es el juego. Aquí veremos pues lo que son los puntos de contacto, las pistas. Aquí igual vamos a añadir un poquito de alcohol. Y lo limpiamos. Si tenemos opción a desmontar lo que es el juego, porque la mayoría de las veces siempre es por culpa de este lado. Y así lo podemos limpiar mucho más fácil. Entonces, como vemos, se han quedado mucho más brillantes
Y nada, pues en el caso de que siga fallando el juego, pues entonces ya podríamos coger lo que es una pequeña lija de grano muy fino y con mucho cuidado. Le daríamos un repaso y de esta forma lo que vamos a conseguir es que sea un poquito más rugoso lo que es la zona de contacto. Pero bien, esto yo creo que ya no va a fallar. Cerramos. Y así tendríamos solucionado lo que es el cuarto problema. Bueno, y ahora como siempre pues toca montar lo que es la consola, y como estamos haciendo ya últimamente la vamos a montar mucho más rápido y sin explicación, para que así el tutorial no se haga ni muy largo ni muy pesado. Entonces nada, pues comencemos. Bueno, pues una vez ya montada por completo lo que es la consola, ya faltaría pues probar a ver si hemos solucionado todos los problemas que hemos visto al principio del vídeo. En primer lugar vamos a ver si ahora enciende a la primera. Podemos ver que ahora no tiene ningún problema. Eso es debido porque, como he comentado en el vídeo, he visto este capacitor electrolítico, lo he visto un poquito inflado. Entonces he decidido cambiarlo. Este es de 820 microfaradios de 6,3 voltios, le he puesto uno de 1000 microfaradios de 6,3 voltios y podéis ver ahora pues que no falla absolutamente nada. Luego el segundo tema era el tema de los juegos. Hemos visto también en el tutorial, hemos limpiado un poquito de alcohol la superficie del cartucho y la zona de contacto de la consola. Ahora vamos a ver si no falla. Podemos ver que de momento lo ha cogido. Y no falla absolutamente nada. Luego el otro problema que había era el zumbido. Podemos ver que automáticamente ha desaparecido. No se oye apenas nada. Y por último era también el tema de la distorsión. El tema de la distorsión, podéis ver la imagen que está perfecta, nítida. Podemos subir y bajar el contraste. Y por lo visto, pues nada, se ha solucionado todo perfecto. Ya solo quedaría pues decir lo de siempre. Si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y solo quedaría despedirse. Un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.